Vamos con otro ejemplo. Este caso es un tema pues diferente que se llama la regla de 3. A ver, le damos el enunciado. El enunciado dice: 3 trabajadores tardan 8 horas para construir un muro de 100 metros. Si se incorporan 2 trabajadores más, ¿en cuánto tiempo construirían un muro del mismo tamaño? Bueno, a ver, la regla de 3 es una relación de proporcionalidad que puede ser entre dos magnitudes en el caso de la regla de 3 simple, o entre más de dos magnitudes, pues en el caso de la regla de 3 compuesta. En este caso estamos hablando de trabajadores, es decir, de personas, y estamos hablando de tiempo, ¿cierto? El tamaño del muro no nos va a interesar, pues porque vamos a hacer uno del mismo tamaño, entonces eso no afecta. Entonces acá estamos hablando solamente de dos magnitudes, por lo tanto esto es una regla de 3 simple. ¿Qué es lo que pasa? Que la regla de 3, sea simple o compuesta, pues puede ser también de dos tipos. Tenemos por un lado la regla de 3 directa y tenemos por otro lado la regla de 3 inversa. ¿Qué es lo que pasa en este ejemplo que estamos resolviendo acá? Tenemos 3 trabajadores que van a construir ese muro y se demoran 8 horas. Aquí están las dos magnitudes, personas y tiempo. La pregunta es si se incorporan 2 trabajadores más. Entonces aquí hay, digámoslo así, una posibilidad de caer en una cascarita, que es decir que en lugar de 3 trabajadores ya van a haber 2 trabajadores, ¿cierto? Nos está diciendo es que se incorporan 2 trabajadores más, es decir, a los 3 que ya tenemos vamos a incorporar otros 2 para tener un total de 5 trabajadores. La pregunta es ¿cuánto tiempo se van a demorar? Se llama regla de 3 porque observen que tenemos 3 valores de esas dos magnitudes y nos están haciendo una pregunta acerca de una de ellas. Entonces, aquí el problema es el siguiente: ¿qué hace que la regla de 3 sea directa o sea inversa? En este caso, la cantidad de trabajadores aumenta, ¿cierto? Pasa de haber 3 a haber 5. Entonces, esta magnitud está aumentando. ¿Qué debería pasar con esta otra magnitud? Entonces, si esta otra magnitud aumentara también, es decir, si ambas se mueven en la misma dirección, estaríamos hablando de una regla de 3 directa, pero aquí pilas, pasa lo siguiente: al haber más trabajadores, se asume que van a construir ese muro más rápido. Entonces lo que debería pasar acá con esta magnitud del tiempo es que disminuya. Cuando las dos magnitudes se mueven en direcciones opuestas, es decir, una aumenta y la otra disminuye o viceversa, estamos hablando de una regla de 3 inversa. Entonces en este caso esta regla de 3 es inversa. Repito, aumentamos el número de trabajadores, debería disminuir el tiempo en el que construyen ese muro. ¿Cómo se resuelve una regla de 3 inversa? Nosotros nos han enseñado que la regla de 3 se hace la operación en cruz, es decir, multiplico 5 por 8 y divido por 3. Si lo hacemos de esa forma, nos estamos equivocando porque estaríamos resolviéndolo como una regla de 3 directa. Y de hecho, uno de los resultados que tenemos acá en las opciones de respuesta está pensado para caer en esa trampa. Entonces, si yo hago 5 por 8 da 40 y 40 dividido 3 me va a dar 13,3 horas. Malo, falso. ¿Cómo se resuelve una regla de 3 inversa? Se resuelve haciendo la operación tal cual la tenemos aquí formulada. En este caso sería multiplicar estos dos números que tenemos en la parte de arriba y dividirlo por el que lo tenemos en la parte de abajo. Entonces me quedaría 3 por 8 dividido 5. 3 por 8 da 24 y 24 dividido 5 da exactamente 4,8. 4,8 ¿qué? Pues aquí tenemos esta magnitud representada en horas, esto va a ser horas y esta es la respuesta. También hay una opción de respuesta pensada en caso de que acá hubiéramos puesto un 2, o sea, en caso de que en vez de haber asumido que son 2 trabajadores adicionales a los 3 que ya teníamos, resolvemos esto como si fueran solamente 2. Entonces, aparte de la operación y aparte de toda esta, digamos, pues también hay que tener en cuenta la comprensión de lectura. ¿Listo? Ahora, esto no lo pide pues el ejercicio, aquí ya tenemos la respuesta, pero es un dato adicional. 4,8 horas no son 4 horas con 80 minutos. ¿Cómo hago yo para saber exactamente esto cuánto tiempo es? Es muy sencillo, miren. Si son 4,8 horas,
yo voy a descomponer esto entre la parte entera y la parte decimal, es decir, voy a separar la parte entera, que es este 4, que son 4 horas, que con esto no hay ningún problema, y la parte decimal, que sería este punto 8, 0.8 horas. Aquí hay un problema, pues porque yo no sé 0.8 horas realmente cuánto tiempo es. Entonces esta parte es recomendable llevarla a algo que se pueda entender. En este caso lo que sigue de las horas serían los minutos. Para yo saber 0.8 horas cuánto tiempo es, simplemente multiplico esto por 60, que son los minutos que hay en una hora, y 6 por 8 me va a dar 48. En este caso, minutos. Entonces decir 4,8 horas es lo mismo que decir 4 horas con 48 minutos. Ahí está, esa es la solución de este ejercicio. Los invito nuevamente a lo de siempre, porfa, suscríbanse y muchas gracias por seguir viendo.